Muy bien, vamos a entrar ya a la palabra del Señor, hermanos. ¿Cuántos están listos? Amén. ¿Están contentos, hermanos? Porque los veo muy serios, no sé por qué. No sé si el calor nos está afectando un poquito. Recuerde que entre más serio me ve, más nervioso me pone, pero sonría, ¿ok? Gloria a su nombre. Muy bien, le invito a que por favor abra sus Biblias en el libro del Evangelio de Lucas. Vamos a leer un pasaje muy conocido en el capítulo 19. Capítulo 19 del libro de San Lucas. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Hace un tiempo el Señor me dio la oportunidad de predicar sobre este pasaje, pero he sentido en mi corazón hablar de este pasaje una vez más, pero obviamente el Señor nos va a dar una lección distinta. Vamos a aprender algo diferente porque recuerde que de cada pasaje Dios tiene muchas enseñanzas que darnos, ¿verdad? Así es que vamos a leer los 10 primeros versículos. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y aconteció, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Diga conmigo ese último versículo, por favor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos. Amantísimo Padre, gracias, Señor, por la lectura de tu palabra en esta hora. Rogamos, Señor bendito, que ella haga la obra a la cual tú la envías este día. Rogamos, Señor, que lo que tú tienes para nosotros quede en nuestros corazones, que podamos ponerla en práctica, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre cada uno de nuestros corazones de acuerdo a la necesidad nuestra, Señor. Permite, Señor, que nuestros corazones, nuestra mente estén receptivos, que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros hoy. Bendice, Señor, este tiempo de la meditación de tu palabra. Tú conoces perfectamente cuál es nuestra necesidad este día. Y permite que tu Espíritu Santo llegue de una manera especial a la vida de los que estamos aquí. Háblanos, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Esta tarde, hermanos, yo quiero hablarles bajo el título: el deseo de ver a Jesús. Dígalo conmigo: el deseo de ver a Jesús. Esta historia que hemos leído es una historia bastante conocida por el pueblo cristiano. Una historia que definitivamente en alguna área de nuestra vida nos va a tocar. Y esta historia se aplica tanto a creyentes como a no creyentes. Y quiero, con el favor del Espíritu Santo, precisamente abarcar ambas necesidades, porque nosotros como hijos de Dios, aunque ya le conocemos, aunque ya somos creyentes, tenemos la necesidad de conocerle aún más. Tenemos la necesidad de acercarnos más y más a la persona de Jesucristo.
Porque no basta solamente con aceptarle y quedarnos ahí. Déjeme decirle que no hay nada más hermoso para un creyente que conocer de cerca a su Salvador. Y para los no creyentes, no hay nada más hermoso que usted esta noche pueda tener el deseo de ver a Jesús. Porque Jesucristo es el único que tiene la respuesta a sus interrogantes. Jesús es el único que tiene la esperanza para su vida. Él es el único que todo ser humano tiene que buscar. Él es el único al cual todo ser humano tiene que prestarle su atención, porque fuera de Él no hay nada en esta tierra. Así es que yo quiero comenzar hablándoles en esta tarde, primeramente acerca de la posición de este hombre llamado Zaqueo. La historia nos habla claramente de este hombre llamado Zaqueo. Veamos cuál era su posición. Note, la Biblia narra y dice claramente que era un hombre rico y que tenía una posición de autoridad. Veamos lo que dice el versículo 2. Ahí claramente dice el pasaje: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Vamos a detenernos un momento ahí. Antes de que este hombre entrara en acción y poder dar con detalles la vida de este hombre, hay un detalle importante que me llama mucho la atención en el versículo 1. No lo tengo en la pantalla, pero en el versículo 1 ahí la Biblia nos habla que Jesús llegó a la ciudad llamada Jericó. Y cuando él iba pasando por Jericó, entra en acción este hombre. Pero me llama la atención por el siguiente detalle: que Jesucristo siempre llega donde está la necesidad. Jesús siempre conoce y está interesado en llegar allá donde el que está doliendo, donde el que está sufriendo. Él llega ahí. ¿Por qué? Porque ese es precisamente, ha sido, es y será su interés. De hecho, en el versículo 10 del final de la historia que hemos leído, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jericó era una ciudad que, de acuerdo al Antiguo Testamento, Josué, en el tiempo de Israel, cuando Israel conquistó esa ciudad, Josué dijo una maldición en contra de ese lugar. Dijo que maldito quien reconstruyera una ciudad en Jericó. Era un lugar, una ciudad que ya estaba maldecida. Pero déjeme decirle que cuando Cristo llega a un lugar, se rompe y se quita toda maldición. Cuando Jesucristo llegó a ese lugar, se acabó la maldición, porque ahí está la presencia del quien trae la bendición. Aunque Jericó había sido maldecida en el Antiguo Testamento, Jesucristo con su presencia en ese lugar le cambió la historia. Y Él llega a ese lugar donde precisamente estaba un hombre necesitado. Ahora podemos decir, ¿cómo un hombre como Zaqueo, si la Biblia dice que era rico y tenía autoridad, es un hombre necesitado? Yo quiero decirles de que la riqueza, la posición social, no es sinónimo de un bienestar espiritual saludable. ¿Por qué? Porque las riquezas, así como vienen, se van. La felicidad del hombre no depende de los bienes que posee. La felicidad del hombre depende de la vida de Jesucristo dentro del corazón de él. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Un varón llamado Zaqueo. Mire, el nombre Zaqueo significa puro. Y note qué contrariedad. Un hombre llamado Zaqueo, que su significado significa puro. Y ahora que veamos a lo que este hombre se dedicaba, nos vamos a dar cuenta que no era tan puro. Pero ¿sabe? Cristo, cuando vio a este hombre, cuando Cristo llegó a ese lugar, Cristo no vio en realidad lo que Zaqueo era en ese momento, sino lo que Zaqueo iba a ser después. Porque eso es lo que Cristo precisamente ve en la vida de todo ser humano. No lo que somos ahorita, sino lo que podemos llegar a ser. Porque eso es lo que hace la diferencia. Una vez Cristo llega a la vida del individuo, las cosas van a cambiar. Ese significado de puro, después del encuentro de Zaqueo con Cristo, nos damos cuenta que ahora sí Zaqueo comienza a hacer honor a su nombre. Comienza a vivir una vida de pureza, una vida que agradaba no solamente a la sociedad de su tiempo, sino una vida que agradó a Dios. Pero bien, no quiero adelantarme con el relato. Ahora, dice que era rico.
y que tenía autoridad, ¿verdad? Ahora veamos un detalle importante. La riqueza que este hombre tenía había sido obtenida hasta cierto punto de una manera ilícita. ¿Por qué de una manera ilícita? Porque él era un jefe de los publicanos en ese tiempo. Los publicanos eran, en nuestro tiempo podemos decir, eran colectadores o cobradores de impuestos que estaban bajo la autoridad del gobierno romano. Entonces, Zaqueo, siendo judío, trabajaba para el imperio romano. Entonces, ¿por qué digo que él tenía o se había enriquecido de una manera ilícita? Porque le voy a poner este ejemplo. Si Roma o el gobierno requería que el impuesto que tenía que pagar todo ciudadano era del 5%, Zaqueo, como jefe de los publicanos, él podía cobrar 10 y hasta el 15% a cada ciudadano. Él podía cobrar lo que quería y de esta manera él se había enriquecido. Ahora, este tipo de actitud lo tildaba o lo ponía él en una posición de traidor, en una posición completamente desagradable ante los ojos y la mirada de todos sus conciudadanos. ¿Por qué? Porque decían, uno de nuestros hermanos, uno de nuestra misma nación nos está robando, nos está estafando para enriquecer el gobierno de Roma, al cual son nuestros enemigos, y ahora se enriquece él mismo de nuestras limitaciones. Entonces, Zaqueo, estamos hablando que un hombre que tiene una posición de jefe. Hablando de jefe, significa que habían otros bajo su cargo. Él mandaba a los subalternos para que ellos se encargaran de cobrarle a la gente. Él no enfrentaba a la gente directamente, sino que habían otros. Y se cree que en esa posición estaba Mateo. Mateo, recuerda que cuando Cristo lo llamó, dice que estaba sentado al banco de los tributos. En otras palabras, estaba llamando a todos los que tenían que pagar sus impuestos. Mateo, podemos decir, podía ser un hombre que estaba bajo la autoridad de Zaqueo. Sí me entienden, hermanos. Ahora, con esta información, a lo que él se dedicaba, un hombre que tenía buena casa, tenía una buena posición, tenía mucho dinero en el banco, tenía gente que le guardaba respeto hasta cierto modo. Pero aunque él tenía todas estas cosas, nos damos cuenta que él era un hombre no feliz. Un hombre que vivía un vacío, que tenía un vacío grande en su corazón. Un hombre que no deseaba riquezas, un hombre que ya no deseaba fortuna, no deseaba fama. Pero él tenía un deseo grande en su corazón. Y eso es lo que vamos a ver, cuál era ese deseo. Veamos el deseo de Zaqueo. A pesar que él era un hombre rico y que tenía una grande autoridad, tenía un deseo, y ese deseo era que quería ver a Jesús. Quería ver a Jesús. ¿Qué dice el versículo 3, la primera parte? Procuraba ver quién era Jesús. Note este detalle. La frase procurar, estamos diciendo que Zaqueo ansiaba, anhelaba, deseaba en lo más profundo de su corazón ver quién era Jesús. Ahora podemos preguntarnos, pero ¿cómo un hombre en la categoría de Zaqueo tiene el deseo de ver a un Jesús que anda predicando por ahí? Si lo vemos de esta forma, si usted habla con la gente, los ricos de este tiempo, los famosos, la gente que tiene alta posición de autoridad en el gobierno, nadie de ellos está interesado en conocer a Jesús. Nadie de ellos está interesado en escuchar acerca de Jesús. Pero aquí hay un hombre que da una tremenda enseñanza a todos aquellos que tratan de ignorar, que tratan de pasar por alto a la persona de Jesús. ¿Sabe por qué le digo que hay una gran enseñanza? Porque como dije al principio, no importa en la posición que el hombre se encuentra, siempre va a haber un vacío en su corazón que necesita ser llenado. Un vacío que no lo puede llenar la riqueza, un vacío que no lo puede llenar la fama, no lo pueden llenar los placeres, no lo llenan las mujeres, no lo llenan las posesiones materiales. Es un vacío que cada ser humano tiene, que solamente puede ser llenado por la persona de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que estamos acá, que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador, teníamos ese vacío. Y quizás hasta cierto punto decíamos, no, si yo estoy bien en mi familia, tengo una buena relación con mi esposa, mi esposo, mis hijos se portan bien, tenemos buen trabajo, nos va bien. A mis hijos les va bien en la escuela, pero ¿sabe qué? Allá en lo más profundo del corazón sabíamos que había algo
que no nos dejaba tranquilos. Y muchas veces quizás nos preguntábamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué me falta? Lo tengo todo. No, pero la Biblia habla claramente que dentro de nosotros hay algo, lo cual se llama alma, que esa gime dentro de nosotros. El alma no se satisface, no se llena con las posesiones materiales. Esa alma solamente puede ser llenada por aquel que la creó. Y eso lo tenemos todos los seres humanos. Cuando Cristo vino a nuestra vida, ese vacío se llenó. ¿Cuántos de ustedes tienen lleno ese vacío ya? Y esta tarde, si hubiera alguien que todavía dice, ¿sabe qué? Yo creo que lo tengo todo, tengo un buen trabajo, tengo buena familia, me va bien afuera, pero hay algo que no entiendo. Algo me pasa dentro de mí que no me deja tranquilo. Eso que no te deja tranquilo es tu alma que te está diciendo, hay un vacío que no lo puedes llenar. Necesitas hacer un alto en tu vida y pensar, debes desear ver a la persona de Jesucristo, porque Él es el único que puede llenar ese vacío. Yo le garantizo esta tarde que si usted le da la oportunidad a Jesucristo como su Salvador este día, ese vacío va a ser llenado. Y usted ya no va a sentir la necesidad de ir a buscarlo en los placeres, ya no va a tener la necesidad de ir a buscarlo en los vicios. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo llega al corazón, Él lo llena todo. Amén. Entonces este hombre tenía el deseo grande de conocer, de ver quién era Jesús. Ahora, si nota en la actualidad, cuando hablamos de personas que tienen alta posición, los famosos, yo sé que todos ustedes han escuchado las noticias, gente muy adinerada, gente muy famosa, viven vidas deprimidas, se sienten solos, aunque estén rodeados de gente, ellos se sienten solos, y esa situación los ha llevado al suicidio. Yo estaba escuchando el otro día, yo sé que recientemente sucedió la muerte de un famoso, pero eso ha sucedido siempre. Pero estaba escuchando la entrevista de un famoso el otro día, y ¿sabe qué es lo que expresó? Y dijo, porque el que estaba entrevistando le dijo, ¿qué le hacía falta? Porque obviamente estaba hablando de una persona muy adinerada, muy famosa, y dijo, yo lo tengo todo, estoy rodeado de amigos. Hago lo que quiero, tengo fortuna, tengo fama, tengo contratos con no sé qué, dijo, por muchos años. Pero sabe, algo sucede en mí. Dijo que cuando yo salgo de mi trabajo, cuando yo me salgo de ese murmullo de gente que me rodea y yo llego a mi casa, me doy cuenta que no soy feliz. Así dijo. Me doy cuenta que no soy feliz. Y yo dije, no en vano la palabra de Dios lo dice. La Biblia dice, no hay paz para los malos. Y usted dice, no, pero si él no mataba a nadie. No, la Biblia dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el que hace pecado hace lo malo delante de Dios. Entonces este hombre, uno se pregunta como humano, ¿cómo una persona que tiene todo puede expresarse de esa forma? No soy feliz. Cuando ya llego a mi realidad me doy cuenta que estoy solo. Entonces, no importa la posición que el ser humano esté, la situación espiritual sigue siendo la misma para todos. Que el hombre sin Cristo está solo. El hombre sin Cristo está perdido. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer una persona como él? Lo mismo que hizo Zaqueo. Desear, anhelar, ver a Jesús. Porque Él es la respuesta para toda soledad. Él es la respuesta para toda depresión. Él es la respuesta para todo aquello que mortifica la vida del ser humano. Porque Cristo es quien trae alegría y gozo real a la vida del ser humano. Amén. Él es el único. Usted puede tener muchas posesiones. Usted puede tener muchas cosas buenas. Pero su alma le dice, te falta una cosa. Y esa cosa, eso que te falta, es la persona de Jesucristo en tu vida. Ahora, nosotros como creyentes, ¿será que ya lo tenemos todo? ¿Ya hemos conocido lo suficiente acerca de Jesús? Siempre debe haber un anhelo grande dentro de nosotros de conocer más y más de Jesús. Ahora yo le quiero decir algo. Cuando nosotros nos proponemos ver, conocer o saber más de Jesús, es porque nuestro espíritu, nuestra alma te dice, te falta algo. Hay algo que Dios tiene para ti que no te lo puede dar porque no le conoces lo suficiente. Necesitas subir a un nivel distinto. Necesitas salir del lugar donde te has acomodado y conocer y saber más de la persona de Jesucristo.
Pablo dijo de que el mayor gozo que él tenía no era la educación alta que tenía, no eran sus posiciones, sino que él dijo: mi mayor gozo es conocer más y más de mi Redentor, de aquel que me salvó, dijo. Para mí no hay mejor gozo que conocer más acerca de Jesús, dijo. Nosotros los creyentes debemos anhelar, ver y conocer más a Jesús. Ahora, cuando nosotros anhelemos eso, mis queridos hermanos, van a haber trabas, van a haber obstáculos, va a haber algo que se nos va a interponer en el camino. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Sí, todo aquel que tiene el interés de conocer más de Jesús, se le van a presentar dificultades. Y vamos a ver en detalle las dificultades, los obstáculos que se le presentaron a Zaqueo. Ahora, hermano, ¿qué obstáculos se me pueden presentar a mí? Cada vez que usted, mi querida hermana, hermano, tenga el deseo de conocer y saber más de Jesucristo, se le va a oponer algo en el camino. ¿Qué será lo que se le puede oponer? La familia se le puede oponer. La familia muchas veces se los opone. La esposa se opone, el esposo se opone, los hijos se oponen, en el trabajo se nos oponen, las circunstancias se nos oponen. ¿Por qué? Porque comienzan cosas como: solo en la iglesia quieres pasar, solo leyendo la Biblia quieres estar, solo esto, solo aquello y solo aquello. ¿Y sabe qué? Esas son trabas que se van poniendo en nuestro camino, y cuando nosotros llegamos a un punto decimos: ¿sabe qué? No lo voy a hacer más. Si tú te retractas, te vas a perder la más grande bendición de tu vida. Porque nadie que tiene el deseo de conocer a Jesús se va a quedar defraudado. Nadie que tiene el deseo grande de conocer y ver a la persona de Jesucristo va a quedar al olvido. No, Él dice: yo voy a respaldar, voy a apoyar, voy a bendecir a mi hijo, a mi hija, porque su anhelo, su deseo es conocer más acerca de mí. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros hacemos eso, Él se encarga de darnos la sabiduría, el tiempo, la gracia para que podamos manejar cada área de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, y nada nos va a afectar. Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. No me importa qué, yo quiero ver a Jesús. Yo quiero conocer más acerca de la persona de Jesús. Yo quiero hacer eso. ¿Y usted? Así es que le animo, no se quede con lo que ya tiene o con lo que ya sabe. Dé un paso más, que conocer a Jesús es lo más grande que nosotros podemos tener en esta vida. Continuemos. Ahora, veamos los obstáculos. Porque el deseo de Zaqueo de ver a Jesús le presentó por lo menos 3 obstáculos que yo quiero mencionarles, que hemos leído a lo largo de esta historia. Veamos esos 3 obstáculos que tuvo Zaqueo para ver a Jesús. El primer obstáculo que tuvo Zaqueo fue el obstáculo de la multitud. Diga conmigo: multitud. ¿Qué pasó? ¿Cómo? La multitud fue un obstáculo para Zaqueo. Veamos lo que dice el pasaje. Dice, ¿te acuerdas? Zaqueo quería ver a Jesús. Dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. ¿Por qué? Por causa de la multitud. Ahí está un tremendo obstáculo. ¿Por qué razón la multitud era un obstáculo? Porque donde quiera que Cristo iba, había una gran multitud que lo seguía. Una gran multitud que lo rodeaba, que impedía el acceso a Jesús. Esa multitud, mis queridos hermanos, está representada muchas veces por los amigos. Las amistades que muchas veces, lejos de acercarnos a Dios, nos separan de Dios. Si usted es honesto en esta tarde, se va a dar cuenta que hay muchas amistades que nos impiden que conozcamos más de Jesús. Tenemos amigos, tenemos amigas que nos dicen: vente conmigo, hombre, ya no vayas a la iglesia, que solo en la iglesia pasas. Me imagino que ya tienes hasta comprado, reservado tu asiento ahí. Ven, disfruta la vida, aquí hay vida que vivir. Vente, aquí hay cosas, hay placeres buenos. Vente conmigo a la fiesta, vente conmigo, vamos a ir allá a Las Vegas, vente, vamos a ir acá más allá. Y esa actitud nos va desviando poco a poco de conocer a Jesús. ¿Sí o no? Estoy hablando con gente que conoce lo que estoy diciendo. Hermano, ¿y eso es problema? Claro que es problema. Porque todo aquello que te separe de Jesús te va a traer consecuencias negativas a tu vida. La multitud en esta ocasión está impidiendo que Zaqueo, aquel hombre rico que tiene un tremendo vacío en su corazón, no pueda ver a Jesús. No tiene el acceso de llegar a Jesús, porque la multitud lo está impidiendo. Ahora, quiero que recuerde que en esa multitud, la gente, no toda la gente está con un interés de saber o conocer o seguir a Jesús. No, ahí hay unos curiosos, ahí hay unos que andan con malas intenciones, ahí andan unos que tratan de hacerle la vida imposible a Jesús, andan unos que tratan de arrestarle. Rodea,
tiene una buena intención o desea lo mejor para nosotros. Siempre va a haber gente que nos va a aparentar algo positivo, nos va a mostrar una buena amistad, una amistad genuina, pero lo real es, la verdad es que no es cierto. Entonces, tenemos que evadir, tenemos que buscar la forma cómo llegar a Jesús, aunque hayan obstáculos. Segundo obstáculo, vea lo que sucede. El obstáculo de su condición personal. Zaqueo tenía un problema. Y veamos cuál era el problema. Era pequeño de estatura. Ok, diga, bueno, ¿cómo que ese era un obstáculo para Zaqueo que era pequeño de estatura? Obviamente tiene ya el primero, que es la multitud. Y obviamente en esa multitud habían unos de como unos 6, 7 pies, ¿verdad? Y Zaqueo, cuando la Biblia da un detalle como esto, tenemos que entender que cuando habla de pequeño, estamos hablando que era completamente fuera de lo normal. Fuera de lo normal, porque la Biblia no va a mencionar un detalle con explicitud, si no tiene relevancia, si no tiene tanta importancia. Pero Zaqueo tenía que ser un hombre extremadamente pequeño. Por eso la Biblia nota ese detalle, porque era pequeño de estatura. Porque hay personas que tienen una estatura, tenemos una estatura pequeña, pero no nos impide aunque haya una multitud. Le brincamos o algo le hacemos, ¿no? Pero lo cierto es que hay algunos, en el caso de Zaqueo, tenía un tremendo obstáculo. Dijo, wow, no puedo. Ahora, tiene que pensar en esto, que por su posición, él no tenía tanto acceso a la gente, porque la gente lo rechazaba. La gente no lo veía bien. Y ahora es pequeño de estatura, no es como que va a llegar a la orilla de la multitud y va a ver quién es Jesús. No, él tenía que rebuscarse cómo, pero lo cierto es que no podía. Su condición personal no le permitía ver a Jesús. ¿Qué le quiero decir con eso? Cada uno de nosotros, los creyentes y los no creyentes, tenemos una dificultad personal. Y eso se llama pecado. La situación del no creyente, el pecado que vive en él, no te permite ver a Jesús. El pecado, las circunstancias, lo que me rodea, me impide poder ver. O sea, el pecado, estamos hablando de una situación, de una condición personal del hombre. Eso no me permite ver, no me permite acercarme a Jesús. ¿Sabe cuándo lo vas a poder ver? ¿Cuándo lo vas a acercar? Cuando tú tengas un corazón dispuesto y decirle al Señor, yo sé que soy pecador, te necesito. Y no importa dónde estemos, la Biblia dice que Él viene. Porque recuerde que en el versículo 10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había. Esa es su misión. No importa la condición nuestra, Él viene donde nosotros estamos. Ahora veamos rápidamente el tercer obstáculo de Zaqueo. El obstáculo de los que le criticaban. Allí había gente que lo veía mal, hablaba mal de él. Pero note lo que dice el versículo. La Biblia dice, al ver esto, o sea, toda la gente, todos murmuraban. En otras palabras, criticaban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Muy bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí hay dos criticados. Aquí criticaron a Jesús y criticaron a Zaqueo. ¿Por qué criticaron a Jesús? Porque ellos decían, Jesús es el santo, dice que Él es el Mesías, dice que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado de Dios. Y ahora mira dónde está, fue a la casa de un pecador. ¿Cómo es posible? Ahora a Zaqueo prácticamente con esa frase, un pecador, están diciendo un despreciable, alguien que no necesita de Dios, alguien que está condenado. Tremendo, ¿no es cierto? Esa es la actitud de la gente. Esa es la actitud de los religiosos. Esa es que ponen los pecados de la gente en categorías diferentes, que ven a los demás con desprecio, ven a los demás de una manera inferior. Pero déjeme decirle que si Cristo dijo que Él vino a buscar a los enfermos y no a los sanos, está diciendo, no importa tu condición espiritual, yo he venido por ti. A Él no le importa dónde tú vives. Yo vine por ti. Yo vine a buscarte a ti. Y no importa lo que los religiosos digan, no importa que hay un grupo que se esté criticando, tiene que importarte lo que yo pienso y vine a hacer por ti. Eso es lo que debe importarte. Porque a mí me interesa tu vida, yo vine a morir por tu vida, así es que no te preocupes por el qué dirán, porque yo estoy aquí, vine a darte vida en abundancia. Amén. Pero en el momento esto era un tremendo obstáculo para Zaqueo. Zaqueo bien pudo haber dicho, no, tengo necesidad, pero imagínense cuánta gente vaya alrededor de Jesús.
No, ¿cómo voy a llegar? Imagínense, yo no puedo, estoy muy pequeño. No voy a lograr llegar donde está él. Ahora, ahí en esa multitud hay mucha gente que me va a ver mal, me va a criticar. Pero ¿sabe qué? A Zaqueo no le importó. Zaqueo dijo, hay una necesidad que ellos no la entienden. Hay una necesidad con la que yo vengo sufriendo. Hay algo que yo vengo soportando en mi corazón que ellos no me van a entender. Yo necesito llegar donde está Jesús. Y sabe, hay algo importante. Tenemos que ver qué fue lo que motivó a Zaqueo querer ver a Jesús. Recuerde que para esa época, para ese tiempo, Jesús ya había entrado en Jericó unos días antes. Y fue cuando sanó a aquel ciego llamado Bartimeo. ¿Se acuerdan? Que lo narra el capítulo 10 del libro de San Marcos. ¿Qué sucede? Zaqueo, quien vivía en la misma ciudad, ya se había dado cuenta a lo mejor de que Jesús había devuelto la vista a Bartimeo. Me imagino que Zaqueo, quien conocía a todos los que vivían cerca de donde él, dijo, eso no sucede aquí. Eso no es normal, eso no es común. Algo está pasando. Esa persona que le devolvió la vista a Bartimeo puede tener la respuesta que yo necesito en mi vida. Ese que le dio la vista a Bartimeo puede llenar el vacío que tengo yo. Y emprendió la búsqueda. Y dijo, aunque me critiquen, yo necesito ver a Jesús. Porque yo sé que Él puede hacer algo por mí. Si usted está aquí esta tarde, querido amigo, y usted llegó quizás simplemente para ver cómo es la situación aquí, usted no está aquí por casualidad. Déjeme decirle que Dios le ha traído al lugar donde Él quiere tener ese encuentro con usted. Usted está en el lugar donde usted quizás hubieron muchos obstáculos para que usted llegara a donde está hoy. Pero lo cierto es que usted está en el lugar donde puede ver personalmente con los ojos de la fe a Jesucristo. Y no solo verlo, sino que también se lo puede llevar en el corazón esta tarde. Que sería la bendición más grande para su vida. Porque Jesús jamás mandó de regreso a aquellos que tenían un deseo de verle. Jesús jamás le dio la espalda a aquel que tenía un deseo genuino de conocerle. Al contrario, Él desatendía, Él paraba la actividad que estaba haciendo por atender a esa persona. Y veamos más adelante. Ya vimos los tres obstáculos de Zaqueo. Y ahora vamos a ver la determinación que tuvo Zaqueo para ver a Jesús. La determinación. Recuerde, mi querido amigo y hermano, y mis queridos hermanos, escuche lo que le voy a decir. Para ver a Jesús, para conocer más de Jesús, tenemos que tener determinación en la vida. Si nosotros no nos determinamos a querer saber más de Jesús, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Tenemos que tener una determinación como la tenía este hombre. Y veamos lo que él hace. La determinación de Zaqueo por ver a Jesús lo llevó a alejarse de la multitud. Recuerda que la multitud era el obstáculo. No podía porque la multitud se lo impedía. Pero ahora dijo, no, yo estoy determinado que quiero ver a Jesús. Entonces, ¿cuál fue la opción que buscó? Apartarse de la multitud. Vea lo que dice la primera parte del versículo 4. Y corriendo delante. Note esa actitud. Esa actitud demanda ¿qué? Acción. Denota acción. Dijo, aquí no puedo. Pero ¿sabe qué? Me voy a adelantar. Me despego de la multitud porque sé que va a pasar por allá. Se adelantó y corrió. Y cuando él corrió, dijo, es la única forma. Alejándome de la multitud lo voy a lograr ver. ¿Sabe qué? Usted también tal vez está en una posición donde es exactamente lo que necesita hacer. Alejarse de la multitud. Alejarse de aquellos que le están impidiendo que vea al Señor. Si son amistades, hágalo. Porque las amistades no lo van a llevar a nada bueno. Las malas amistades, como dice la Biblia, corrompen las buenas costumbres. Entonces, si va a ser necesario, aléjese, adelántese, porque Jesús va a pasar por donde usted está. Pero es necesario que se haga a un lado de los obstáculos que están interrumpiendo su cercanía al Señor. Pero ¿qué más? Veamos otra determinación de Zaqueo. La determinación de Zaqueo por ver a Jesús se vio demostrada en el esfuerzo que hizo. Mire, muchas veces va a haber un precio que usted y yo tenemos que pagar. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar, queridos hermanos? Quizás el precio que va a tener que pagar para conocer más de Jesús. Quizás va a tener que leer más su Biblia. Quizás va a tener que orar más. Quizás va a tener que congregarse más. Quizás va a tener que servir más. Todo eso
Va a requerir un precio. Se requiere un sacrificio. Pero ¿sabe qué? Nada de lo que usted y yo hagamos por conocer la persona de Jesucristo no va a tener recompensa. Va a tener recompensa en esta vida y en la vida eterna. Así es que tenemos que aprender de este hombre. Veamos lo que dice el pasaje. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Note que parece un poquito divertido, ¿verdad? A este hombre obviamente es bajito de estatura, no puede porque ahí está la multitud, pero dice, tengo una idea, me voy a desprender de la multitud, voy a correr hacia adelante y me voy a ir a subir al árbol ese, porque como que parece que analizó, dijo, Jesús va en esta dirección, y va, que se sube al árbol, como un pequeño niño, ¿verdad? Me imagino a Zaqueo allá, tratando de subirse al árbol. Me imagino quizás lo que tuvo que haber batallado para alcanzar la primera rama, qué sé yo, cuántas cosas tuvo que poner por ahí, qué sé yo si encontró una escalera por ahí, no sabemos, pero lo cierto es que se fue arriba del árbol. Muchas veces usted y yo vamos a tener que hacer eso. Para que podamos ver a Jesús, vamos a tener que subir un escalón más. No nos podemos quedar donde estamos, porque de pronto quizás nuestro nivel espiritual está tan bajito que no lo podemos ver más allá de la grandeza que Él tiene. Entonces Él dice, ven, sube otro escalón, porque yo quiero mostrarte algo hermoso. Va a ser necesario. Entonces este hombre lo vemos que se sube al árbol, un árbol sicómoro. Se cree que un árbol de estos en esa época eran árboles hasta cierto punto que tenían muchas ramas, muchas hojas. Y hasta cierto punto Zaqueo se sube con la intención no solo de verlo, sino también para ocultarse, para que nadie lo viera. Pero ¿habrá alguien que se puede ocultar del ojo de Dios? Nadie. No importa dónde nosotros nos escondamos, dónde nos metamos, Dios nos ve antes que lleguemos a ese lugar. Y lo vamos a ver en el pasaje. Note que Zaqueo ya está arriba, dice, aquí estoy cómodo. Imagino que Zaqueo hasta con un estilo está viendo, por ahí va a venir. Él quizás dijo, tengo una curiosidad de ver cómo se ve Jesús. Pero lo que Zaqueo no sabía es que Jesús ya lo había visto. Jesús ya conocía su necesidad. Jesús ya conocía su interés. Así es que, amigos y amigas que están acá, usted no puede decir, yo no tengo necesidad. ¿Sabe qué? Jesús la conoce. Y Él sabe perfectamente cuál es su necesidad. Él la conoce. Si antes que usted se la diga, Él ya la conoce. Ahora, cuando Él sube al árbol, obviamente Jesús va de camino, ahí viene la multitud y logra pasar, Ahora, veamos que Zaqueo tuvo el placer de ver a Jesús. Zaqueo tuvo el placer, la bendición de ver a Jesús. Note lo que dice el pasaje. Primero veamos que ese placer fue de una forma personal. Note, esto me encanta. Mira lo que dice el pasaje. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿sabe cuál lugar es ese? Debajo del árbol. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Oiga, aquí hay algo bien importante. Que el Zaqueo, yo no considero que Zaqueo hizo ruido en las ramas para llamar la atención de Jesús, no. Dice que, fíjense bien, cuando Jesús llegó al lugar, Jesús ha llegado a este lugar hoy. Jesús está aquí, ¿cuántos lo creen? Jesús llegó al lugar, dice que lo vio. Pero sabe que hay algo que me llama más la atención, que le dice Zaqueo. Lo llamó por su nombre. Si Zaqueo no tuvo acceso de llegar donde él estaba, ¿cómo supo Jesús su nombre? Jesús nos conoce por nombre, a cada uno de nosotros. Yo no sé el nombre de todos de los que están acá, pero Jesús lo sabe y eso es lo que debe interesarnos, que Jesús lo conoce. El salmista David dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, dando a entender que no hay nada de nuestra vida que Él no conozca. Así es que usted quizás ha llegado esta tarde tratando de pasar desapercibido de Dios. Desapercibido, ¿sabes qué? Voy a ir, pero así como voy a llegar, me voy a salir. Quizás Zaqueo dijo, así como me voy a subir al árbol, así me voy a bajar. No. Nadie que tiene el interés de ver a Jesús se va a ir igual. Nadie que vea a Jesús se va a ir igual, va a quedar igual. Algo va a ocurrir en la vida de aquel que quiere verlo. Y Jesús lo llama por nombre. Y ahora aquí viene una orden y le dice, date prisa. En otras palabras, bájate del árbol,
con cuidado, porque necesito que llegues completito a tu casa. Con cuidado. Y yo me imagino que Zaqueo con tanta delicadeza quizás se subió al árbol, pero yo me lo imagino, permítame usar mi imaginación. Solo brinco, al bajo. Dijo, Jesús me llamó por mi nombre. Y ahora oiga lo que le está diciendo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Pero ¿qué pasó con la multitud que venía con él? ¿Qué pasó con la misión que Jesús llevaba? Jesús, donde quiera que va a pasar, va a encontrar una necesidad y él la va a atender. ¿Qué importa que viene una multitud? ¿Qué importa que hay algo, una misión que tengo que cumplir más adelante? Ahorita se me presentó una y la voy a atender. Aquí hay un hombre que necesita ser salvo. Y no le dijo, Zaqueo, ¿crees en mí? No, le dijo, desciende porque hoy voy a llegar yo a tu casa. Jesús está haciendo lo siguiente. Jesús le quiere dar una lección no solamente a Zaqueo, sino también a la multitud. Porque a él le interesa que la multitud sepa cuál es el propósito de su venida. Para los judíos eso era algo insólito y inaceptable que Jesús pasara al hogar de Zaqueo. Pero ¿qué sucede? Jesús le dice, desciende porque yo voy a entrar a tu casa hoy. Obviamente esto produjo una tremenda alegría en la vida de Zaqueo, hermanos. En otras palabras, entre toda la multitud me escogió a mí. Entre toda la multitud me vio a mí. El bajito de estatura. ¿Dónde están los de 6 pies? Yo que tengo quizás 3 puntos y algo pies. Me vio a mí. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no hace excepción de personas. Porque Jesús no anda viendo qué tan bien te ves. Jesús no anda viendo a qué familia perteneces. Jesús ve tu corazón. Y eso es todo lo que a él le interesa. Y por eso Zaqueo estaba sorprendido. Si todos me rechazan. Pero Jesús, el que anda haciendo bienes, me dijo que quiere venir a mi casa. Jesús quiere llegar a su casa esta tarde, querido amigo. Querido hermano, Jesús quiere llegar a su casa hoy. ¿Lo va a recibir? Aquí este corazón, lo cual Jesús dice que Él quiere morar acá. Esta es la casa a la cual Él quiere llegar. La pregunta es, ¿estás dispuesto tú a recibirlo en tu casa hoy? ¿O le vas a decir, no, Señor, no tengo tiempo para ti, estoy muy ocupado, tú sigue tu camino? ¿Será que usted va a dejar pasar a Jesús de largo? No, yo le invito esta tarde, mi querido amigo, que no deje pasar la oportunidad que Jesús le está brindando. Él está en este lugar y le está diciendo, yo quiero entrar a tu casa. Qué bendición más grande, ¿verdad? Pues ese encuentro, ese placer que Zaqueo tuvo de ver a Jesús, no solamente fue de una forma personal, sino que también fue un encuentro, fue un placer de una forma poderosa. ¿Por qué decimos que de una forma poderosa? Vea lo que dice el pasaje. Entonces Zaqueo, aquí entra en acción Zaqueo otra vez, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 tantos, cuadruplicado. Aquí hay mucho que hablar, hermanos, pero me voy a limitar a ciertas cosas solamente. No, te dice, entonces Zaqueo puesto en pie. ¿Cómo estaba Zaqueo entonces? ¿Estaba acostado? ¿Estaba sentado? Quiero decirles que en ese tiempo la cultura era que cuando llegaba una visita, ellos no se sentaban en mesas como nosotros. Ellos tenían unos ciertos almohadines y se sentaban y se reclinaban con el brazo izquierdo, o sea el derecho, dependiendo de la posición donde les tocaba. Se inclinaban y tenían la reunión los hombres y ahí tenían lo que comían o lo que bebían. No es como nosotros. Entonces Zaqueo, imagino que estaba en esa posición y el Señor estaba enfrente de él quizá. Pero lo cierto es que cuando llega el momento, Zaqueo se levanta y se pone de pie en medio de todos los que estaban en su casa. Recuerden que fuera de la casa hay unos que le están criticando. Están hablando mal de Zaqueo, pero allá adentro hay quizás otro grupo de publicanos, un grupo de colectadores de impuestos. Pero ahí está Jesús. Y ahora se pone de pie Zaqueo y comienza a confesar, a decir algo que nunca antes había dicho. Antes estaba interesado en robarle el dinero a sus conciudadanos. Ahora oiga lo que dice. Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Usted cree que sí había defraudado a alguien? Allá afuera tenía una cantidad de gente que habían sido defraudados por él. Habían muchos. Pero ¿sabe por qué decimos de una forma poderosa? Porque cuando Jesús llega, Zaqueo tuvo una transformación. Cuando Jesús lo salvó,
ahora Zaqueo no piensa en sí mismo. Ahora Zaqueo se da cuenta que está mal. Ahora Zaqueo se da cuenta que es un pecador. Ahora se da cuenta que ha sido un ladrón. Ahora se da cuenta en realidad de la situación de su vida. Pero ahora algo ocurrió internamente en la vida de Zaqueo que dice, esto es lo que voy a hacer. Porque estoy agradecido por lo que Jesús hizo. Él se detuvo, vino a mi casa y me ha dado salvación. Ahora mi reacción va a ser enmendar el error que he cometido. Porque yo soy una nueva persona. Yo soy alguien transformado. Soy una nueva criatura en Cristo. Inmediatamente fue una reacción del hombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que el poder de Dios hace en la vida de aquellos que son transformados. Antes quizás robábamos, hoy ya no robamos, hoy damos. Ya no le quitamos a alguien, hoy le damos a alguien que está en necesidad. Antes quizás íbamos a lugares donde había mucha perversión, no, hoy estamos en un lugar donde hay bendición para los demás. Antes decíamos palabras de maldición para otros, hoy le damos palabras de bendición. ¿Por qué? Porque ha surgido una transformación en nuestros corazones. Y eso lo logra solamente el poder de Dios, hermanos. ¿Cuántos de los que están aquí han sido transformados por ese poder? Gloria a Dios. Dele ese aplauso al Señor porque es para Él. Y el último punto, que también fue de una forma profunda. No solamente de una forma personal, de una forma poderosa por la transformación que tuvo Zaqueo, sino de una forma profunda. ¿Profunda por qué? Por las palabras que Jesús pronuncia en los últimos 2 versículos de la historia. Versículos 9 y 10. Dice, Jesús le dijo, ahora que Zaqueo ha confesado, ha hecho esa declaración, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a este lugar. Amén. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Por cuanto él también, también es hijo de Abraham. Lo que está diciendo Jesús ahí es, este hombre, aunque sea bajito de estatura, aunque sea ladrón, aunque sea pecador, él pertenece a la familia de Abraham. Por la fe merece, por la fe es apto para que yo pueda salvar su vida. Yo, el padre de Abraham, también soy el padre de él. Así como ustedes que están criticándole a él, también él tiene derecho a ser salvo. Porque esa promesa de Abraham alcanzaba a todos y ahora nos alcanza a nosotros por la fe. Amén. Aunque no seamos judíos, la bendición de Abraham nos pertenece. Ahora, y él cierra diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, primero, y segundo, a salvar lo que se había perdido. Yo nunca he estado perdido, podrá decir usted aquí. Yo recuerdo, yo sé dónde vivo, tengo mi casa ahí por la esquina tal, yo nunca he estado perdido. Espiritualmente, el ser humano está perdido. Y perdido de 2 formas. Porque perdido puede ser alguien que está fuera del lugar, o perdido también es alguien que está echado a perder en el lugar donde está. ¿Sí me explico? Son 2 cosas. Echado a perder donde está, o se extravió, está en un lugar donde no debe estar. Pues Jesús vino por ellos, por nosotros. Todos los que estamos acá, de una forma u otra, un día estuvimos así, perdidos. Buscando la salida, buscando el camino. Pero no lo encontrábamos. Pero Jesús dijo, nunca lo van a hallar. Yo los voy a ir a buscar a ellos. Y cuando los encuentre, les voy a dar salvación. ¿Salvación de qué? De la condenación, del pecado, de la ira de Dios. Entonces, con esa tremenda oferta, ¿será que podemos rechazar esa oferta de Jesús? Si Él vino directamente, Dios, desde que se despojó de toda su gloria, de su majestad, decidió despojarse de ello y venir a tomar la posición de un ser humano para buscarnos y salvarnos. ¿Cuál debe ser la respuesta de cada uno de nosotros? Los creyentes, de querer conocer más de Él, y los no creyentes, yo le invito a que lo conozca esta tarde, porque Jesús ha venido a buscarle a usted. Nosotros como seres humanos nunca tuvimos ni la menor intención de buscarle a Jesús, sino que Él vino a buscarnos a nosotros. Así es que le invito a que no deje pasar esta oportunidad. Yo termino con esta ilustración. Se cuenta la historia de un grupo de jóvenes que decidieron hacer una caminata por las montañas. El viaje estaba programado para 2 semanas. Caminando por las montañas y bosques, cuando estaban en pleno viaje, dice la historia, fueron sorprendidos por una tormenta, este grupo de jóvenes.
lo sorprendió una tremenda tormenta. Antes de que se dieran cuenta, uno de los muchachos resbaló y cayó entre medio de unos matorrales, dice la historia. Este joven se percató que se había fracturado una o dos de sus costillas. Ahora, recogió sus cosas y se dispuso a regresar a casa. Ya no podía continuar con la caminata. Cuando había avanzado un poco, se dio cuenta de que la tormenta había borrado el camino por donde había pasado. Se perdió la línea. ¿Dónde está el camino? Y el muchacho, después de un tiempo de andar buscando la salida, la cual no encontró, cuenta la historia que su cuerpo fue encontrado en medio de unos árboles, obviamente muerto. Pero a su lado tenía una mochila, donde tenía un mapa, donde tenía unas instrucciones específicas de cómo sobrevivir cuando alguien está perdido. Pero lo que sucedió es que el muchacho nunca abrió ese manual, nunca abrió ese mapa, nunca vio esas instrucciones, al grado que le costó la vida. Es posible que usted también, tú también, quizás esté en una situación donde se encuentre perdido y no sabe la salida, no conoce el camino, no sabe cómo regresar. Pues, ¿qué es lo que debe hacer? Simplemente darle la oportunidad a Dios y abrir este manual, donde tiene las instrucciones específicas de cómo encontrar el camino.